Saludos, vamos a continuar resolviendo McCormack y en este caso estamos en el ejercicio 2.6, el cual nos dice de que debemos calcular la carga uniforme sobre una viga adicional al peso propio que ocasionaría que la viga se fisure. Pues esto es un poco sencillo. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido cómo calcular el momento de agrietamiento. Ahora debemos ir hacia atrás y ver qué carga produce ese momento de agrietamiento e ir un poquito más atrás suponiendo de que ese momento de agrietamiento va a ser producido por una carga que va a ser tanto por el peso propio de la viga como el peso que estará encima de esa viga. Entonces, esto nos ayuda a entender de que la carga de las vigas pues es tanto peso propio como una carga que está resistiendo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Así que adelante. Bien, lo que vamos a hacer acá, como puedes ver, es anotar las dimensiones de esta figura. Nota ahí de que tiene un ancho de 14, tiene un alto de 24, un recubrimiento de 3 y 4 barras número 7. Toda esa información la colocamos acá en datos, 14, 24, y también nos dan la longitud para este ejemplo, nos dice que son 28. Entonces, primero que nada, el área de la armadura la extraemos de la norma de, bueno, mejor dicho, del libro de McCormack y tenemos que es este valor. ¿Nos va a servir? No, hoy no. Pero bueno, seguimos y podemos verificar el peralte. Ojo, este yo le llamo recubrimiento mecánico porque es al centroide de la barra, ¿sí? Y lo siguiente que vamos a hacer, pues son los cálculos, ¿no? Calculamos el módulo de ruptura de acuerdo a la ecuación 19231 del ACI. Luego vamos a calcular el momento de inercia, que ya lo sabes es base al cubo sobre 12 porque es una viga rectangular rellena. Y la solución pues es la siguiente. Yo ya tengo que calcular el momento de agrietamiento que nace de la fórmula de flexión. La fórmula de flexión la habíamos visto en los anteriores ejemplos. Es esta, ¿de acuerdo? Entonces la voy a copiar ya que estamos y lo voy a traer acá. ¿Sí? Entonces a partir de ese valores que yo estoy extrayendo, bueno, estoy despejando el momento que ocasiona ese esfuerzo de flexión que produce el agrietamiento, este F'R, ¿no? Nuestro módulo de ruptura. De ahí es que yo voy a tener el valor de la inercia que ya calculé dividido entre la altura sobre 2 y voy a encontrar nuestro momento de agrietamiento en kilolibras pies. Y es lo mismo, ya saben, no sé, la idea general aquí es independientemente de las unidades. Luego vamos a recordar una formulita de una viga simplemente apoyada. El momento que se produce en una viga simplemente apoyada es W al cuadrado sobre 8. Entonces despejo W como se puede ver acá y de esa manera la carga total que está ocasionando ese momento de agrietamiento es 0,54 kilolibras pie. Pues ahora esa carga pues está compuesta, como le dije, por dos, por lo que vendría a ser el peso propio y la carga que estaría soportando. Entonces calculo el peso propio, que no es nada más que el área por la longitud, y eso nos ocasiona el volumen. Entonces yo acá lo que estoy haciendo es recordar un poquito la fórmula de la densidad. También se los voy a dejar ahí porque puede ser de que siempre es bueno recordarlo. Y acá lo que voy a hacer es indicar lo siguiente. Sí, vamos a indicar de que permítanme llevar esto abajo, vamos a decir de que acá la densidad de un material es el peso sobre el volumen. Entonces el peso total, ¿no? El peso sobre el volumen. Ahí está. De ahí es que estamos sacando nuestro valor, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo ahora de que el peso viene a ser la carga, y es correcto, y lo dividimos entre el volumen. Eso lo dejo para otra clase porque la verdad es muy interesante, pero acá lo que yo lo estoy haciendo es lo siguiente. El volumen es la base por la altura por la longitud, ¿no? Y además vamos a recordar, permítanme arreglar esto, vamos a recordar lo siguiente. ¿Qué es lo que normalmente hacemos para calcular cargas? Primero yo tengo todo el volumen de la viga y ese volumen lo debo en este caso, repartir a lo largo de una línea para que sea una carga lineal. ¿Por qué? Porque si yo calculo la masa, en este caso, o el peso, que viene a ser dado por el peso específico por el volumen, lo que es lo mismo la densidad por el volumen, tengo masa o tengo peso. Pero eso es una fuerza puntual. A esa fuerza puntual la tengo que repartir a lo largo de toda su longitud y por eso es que voy a dividir esto entre su longitud. Entonces, este sería el peso total de la viga y lo divido entre la longitud para que sea una carga uniforme. Y de ahí tengo este valor y directamente para ya teniendo el peso propio, a esta carga total le voy a restar el peso propio y voy a tener ese peso adicional que ha ocasionado de que mi viga se fisure, ¿sí? Simplemente eso. Entonces, cosas para recordar. Primero,
de que el momento flector que sucede en una viga simplemente apoyada es W al cuadrado sobre 8. Segunda cosa, que cuando nosotros queremos calcular el peso de algo, debemos multiplicar el peso específico, la densidad, por el volumen, y ese peso debemos repartirlo. Y eso es importante porque si lo repartes sobre el área tendrás carga superficial. Si lo repartes sobre una línea tienes carga lineal. Eso es muy importante en el análisis estructural. Y con eso hemos calculado el valor que nos pedían.